Video tutorial. Análisis de varianza. ANOVA por el profesor Omar Barriga. Ahora vamos a seguir trabajando con la variable dependiente escolaridad, pero en vez de hacer una comparación entre dos grupos, hombres y mujeres, vamos a hacer una comparación entre tres grupos. Lo que vamos a evaluar es si existe una diferencia significativa entre los niveles de escolaridad de las personas en diferentes condiciones de pobreza. Para hacer eso, volvemos a comparar medias bajo el menú de analizar y luego nos vamos a análisis de varianza de un factor, ANOVA de un factor. Al seleccionar eso, el computador me pide una variable dependiente, que una vez más va a ser la variable de escolaridad. Y para el factor, la división en grupo, vamos a usar situación de indigencia o pobreza. Vamos a, una vez más, simplemente apretar aceptar para ver qué es lo que nos arroja el computador. Aquí el computador nos arroja la suma de cuadrados entre grupos, la suma de cuadrados dentro de los grupos, la suma de cuadrados total, los grados de libertad entre grupos, de nuevo, 3 grupos menos 1 da 2, y dentro de grupos, que es el n total menos el número de grupos menos 1, las medias cuadráticas, el f observado y la significancia. Es decir, el computador lo que me está diciendo es que yo puedo rechazar la hipótesis nula de que las medias de estos tres grupos son todas iguales. Ahora, en este momento yo no sé cuáles son las medias de cada grupo. Por lo tanto, voy a volver a pedir este análisis de varianza de un factor, pero dentro de las opciones le voy a pedir que me arroje los datos descriptivos. Y al hacer eso, el computador no solamente me arroja el resultado del análisis de varianza, sino que además me arroja la media, la desviación estándar, mínimo y máximo para cada uno de mis tres grupos. Lo que podemos ver es que efectivamente los tres grupos tienen diferencias observadas, pero hay que reconocer que la diferencia entre indigente y pobre no indigente es relativamente menor, mientras que la diferencia entre indigente o pobre no indigente y no pobre parece ser bastante más grande. Por lo tanto, lo que esto me está arrojando es que sí existen diferencias entre los niveles de escolaridad de estos tres grupos sociales. Pero yo les había dicho que si quiero hilar más fino y detectar estadísticamente dónde están esas diferencias, yo puedo volver a comparar medias, pedir una ANOVA de un factor, y aquí el computador me arroja la posibilidad de pedir pruebas post-hoc. Como pueden ver, hay muchas pruebas post-hoc. Algunas asumen varianzas iguales, otras asumen varianzas desiguales. La más común históricamente, o las más comunes, son Bonferroni, Scheffe y Tukey. Yo voy a utilizar la de Tukey porque fue la que utilicé en la clase más expositiva. Voy a continuar y aceptar. Y el computador, una vez más, me arroja los mismos resultados que me había arrojado anteriormente, pero también me arroja estas comparaciones múltiples. Y fíjense que aquí el computador lo que hace es evalúa la diferencia entre indigente y pobre no indigente y su significancia. Es decir, lo que el computador me está arrojando es que la diferencia entre el nivel de escolaridad de los indigentes y de los no indigentes es demasiado pequeño como para rechazar la hipótesis nula. De hecho, si rechazara la hipótesis nula, la probabilidad de cometer un error es de 96%, ciertamente inaceptable. Por el otro lado, la diferencia entre los niveles de escolaridad de los indigentes y los no pobres es significativa. Es decir, efectivamente hay una diferencia notable entre el nivel de escolaridad entre los indigentes y los no pobres. Si comparo los pobres no indigentes con los indigentes, me arroja que no hay una diferencia, que ya lo habíamos visto aquí arriba. Y si comparo los pobres no indigentes con los no pobres, veo que la diferencia es significativa. Finalmente, si comparo los no pobres con los otros dos grupos,
veo que en ambos casos la diferencia es significativa. Por ende, en base a esos resultados, la prueba de Tukey me arroja esencialmente dos subconjuntos. Hay un grupo que está constituido exclusivamente por los no pobres, que tienen un nivel de escolaridad promedio de 10,12 años, y tengo otro grupo constituido por los indigentes y los pobres no indigentes, que tienen un nivel de escolaridad en un caso de 8,61 años y en el otro caso de 8,68, pero esa diferencia es relativamente menor, a tal punto de que no se puede establecer fehacientemente que existe una diferencia entre esos dos grupos. Por ende, sí hay diferencias a niveles de escolaridad entre los diferentes niveles de pobreza, pero esa diferencia se da efectivamente entre los no pobres y las dos categorías de pobres, pero no hay diferencias significativas dentro del grupo de los pobres en general.